nuestros ojos, se seca su herida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima. Tanta ley aún nos queda, anunciar pueblo y gente que Jesús está volviendo, victorioso y esplendente. Pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá. Pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Pronto Jesús volverá. Por todos los siglos, porque tú eres el que permite que tu palabra sea exaltada y nosotros queremos hacer simplemente tu voluntad. En esta hora pedimos de la unción de tu Espíritu Santo que pueda iluminar nuestras mentes y también la mente de los hermanos que nos están escuchando alrededor del mundo. Pedimos que tu Espíritu Santo pueda hablar a sus conciencias y a sus corazones acerca de este tema tan importante que vamos a analizar en esta noche, pidiéndote también, Señor, que lo que se hable simplemente sea tu santa y divina palabra. Acompáñanos pues, tú con nosotros, lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para quien es honra y gloria por todos los siglos. Amén. 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 Amén y amén, amén. Bueno, mis amados, buenas noches a todos. Bienvenidos a la cadena El Fuerte Clamor Final. Y en este momento damos inicio con la programación o la dinámica de cómo conocer o cómo saber acerca de los deberes del verdadero siervo de Dios. ¿Qué debe hacer y qué no debe hacer? En este momento vamos a tener la primera inquietud o pregunta y quiero hacérsela al hermano Eliazar. Hermano Eliazar, ¿cómo distinguir a un verdadero siervo de Dios? A ver, ¿cómo podemos distinguirlo? Muy bien, hermanita, ¿cómo podemos distinguir un verdadero siervo de Dios? Bueno, en la Biblia, que es nuestra base, ¿verdad?, para entender este don tan apreciado en la iglesia del Señor, nos revela también las características de cuál es un verdadero siervo de Dios, quién es un verdadero pastor. Y bueno, para fundamentar eso me gustaría referir una cita escrita ya en Timoteo capítulo 4, primera de Timoteo 4:16. Pablo, hablándole a Timoteo, le dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en esto, porque si así lo hicieres, a ti mismo salvarás y a los que te oyen. Entonces, aquí vemos dos características. Una es: ten cuidado de ti mismo. Y cuando en la Biblia vemos el modelo de Cristo, nos damos cuenta que las características del verdadero siervo es una vida de acuerdo a la vida de Cristo, una vida de santidad, una vida que practica lo que la palabra de Dios dice. Así Pablo le recomendaba a Timoteo. Y otra característica tiene que ver con la doctrina. El verdadero ministro, el verdadero siervo de Dios, enseñará la única doctrina para la cual está autorizada, que es la doctrina de Cristo, ¿verdad? Una doctrina basada en la poderosa palabra del Señor. De esa manera es como distinguimos un verdadero siervo de Dios. Quizá más adelante podamos analizar también cuáles son las características de los siervos falsos y cómo identificar entre ellos dos. Y quizás hablemos un poco sobre lo que son las verdaderas doctrinas que hoy tenemos que defender. Si me permite citar otras partes en la Escritura que, por ejemplo, tienen que ver con la vida y con la devoción
de un verdadero ministro. Por ejemplo, igual Pablo diciéndole a Timoteo, le dice, predica la palabra, insta a tiempo y afuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda blandura y doctrina. Entonces aquí vemos otras cualidades que el ministro debe de tener al instruir, al exhortar, al reprender, lo debe hacer con amor cristiano, ¿verdad? Enseñando lo que Dios le ha dicho para la salvación de las almas de las personas. También, por ejemplo, en la Escritura nos habla de que, por ejemplo, si alguno desea obispado, debe de ser irreprensible, nos dice la Escritura, que sea marido de una sola mujer, en caso de que es casado, ¿verdad? Solo una mujer, y debe de ser vigilante, templado, de buenas costumbres, hospedador, apto para enseñar, no amador del vino, no heridor, no codicioso de ganancias torpes, moderado, no pendenciero, ajeno de avaricias, y una característica que gobierne bien su casa, dice la Escritura, en Timoteo 3, estoy leyendo, y que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, porque dice la misma Escritura que el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo cuidará entonces la iglesia de Dios? ¿Verdad? Entonces, hay más características que quizás más adelantito toquemos, pero a manera de introducción, en la Biblia es lo que encontramos y es ahí donde tenemos que fundamentarnos, porque solamente la Biblia es nuestra regla de fe y práctica para identificar a aquel que es verdadero siervo del Señor. Sí, amén. 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 Hermano, antes de continuar, vamos a hacer algo. Van a tener unos 3 minutos y nos vamos a limitar a las preguntas que estamos haciendo. Quiero hacerle una pregunta a usted en cuanto a lo que comentó. Si ha conocido o si sabe de que hay algún pastor, como usted comentaba con la Biblia, de marido de una sola mujer. ¿Habrá algún pastor que tenga, aparte de su esposa, alguien más? ¿Ha conocido? Conocidos. Híjoles, mire, no tengo uno en mente ahorita conocido, sin embargo, he sabido, bueno, no de pastor, bueno, sí de algunos pastores que han sido abandonados por su mujer, o que están separados, ¿verdad? Y que su matrimonio ha terminado en desgracia. Igualmente he sabido de hermanos que pues se proponen como ministros del Señor o de que están trabajando pues en la obra del Señor y de que están cayendo en adulterio, yéndose con otras personas. Entonces yo creo que ahí viene la amonestación del Señor para pues ellos también y para nosotros, para resguardar esa parte, porque el ministerio del Señor tiene que ser un ministerio santo, ¿verdad? Sí. Amén, amén. Sí, yo quiero comentar algo. Conozco de un pastor que le enviaron a un pastor estudiante, mis amados, para que lo adiestrara, o sea, lo adiestrara en la iglesia cómo trabajar, y este pastor conocía el background, o sea, no, ¿cómo se dice en español? La historia de este pastor, el pasado de este joven pastor, y este pastor había preñado a una muchacha, la había embarazado, ¿no? La había embarazado. Entonces, el pastor que le iba a dar el adiestramiento le dijo, lo siento, yo no te puedo dar esto a ti, tú no puedes estar aquí ahora mismo, vete y arregla tu asunto con la muchacha que embarazaste y después hablamos. Este muchacho que se graduó de pastor, mis amados, no continuó, o sea, eso fue debut y despedida, no trabajó como pastor, hoy es periodista, este joven es periodista, le digo porque yo sé quién es de Puerto Rico, hoy se hizo un gran periodista y es un comentarista también en la televisión. Lamentablemente pues prefirió esto antes de arreglar su vida con esta joven y trabajar como pastor. Esas cosas tienden a suceder. Bueno, en la segunda pregunta vamos a ver con nuestro hermano Eleazar. Sí.
Hermano Elias, perdón, el que habló ahora fue Eduardo, ¿cierto? Sí, ahorita hablé yo y Eliezer. Entonces va el hermano Eduardo. Ay, perdón, hermano Eduardo, gracias por corregirme. Hermano Eduardo, la siguiente pregunta. Todos sabemos, ¿verdad?, de estos pastores que hacen su profesión de fe como siervos de Dios y todo. ¿Qué características específicas deben poseer estos siervos de Dios? ¿Qué características? Vamos a ver. Bueno, ¿me escuchan? Sí, le escuchamos, adelante. Voy a leer una cita del Espíritu de Profecía acerca de lo que me acaba de preguntar, hermana, y dice las características de un pastor. Es el libro Ministerio Pastoral, capítulo 3, y dice de la siguiente manera: Dios pide a los ministros que acepten su verdad y lleven en su nombre el más solemne mensaje jamás dado al mundo, de levantar el estandarte de las verdades de la Biblia y ejemplificar sus preceptos en su vida diaria. Hay algo importante, ¿verdad? El ministro de Dios, el que está llamado a ser ministro del Señor, tiene que aceptar la palabra de Dios. Es una característica muy importante, pero también dice que debe ejemplificar sus preceptos en su vida diaria. Continúa diciendo la mensajera del Señor: tal conducta inducirá a creer a muchos que se han atrincherado detrás del parapeto de la infidelidad. La influencia del carácter verdaderamente cristiano del ministro es como los radiantes rayos del sol que penetran los rincones más remotos de los oscuros lugares a los que se les permite entrar. La luz que emana del ejemplo del ministro no debe de ser vacilante e incierta como la chispa de un meteoro, sino debe tener la calma y continua brillantez de las estrellas celestiales. Y esto también entra en concordancia con lo que comenta el apóstol Pablo a Timoteo en la segunda carta a Timoteo, en donde dice en el capítulo 2, verso 1 en adelante: pues tú, hijo mío, esfuérzate en la gracia en que es en Cristo Jesús, y lo que has oído de mí entre muchos testigos, esto encarga a los hombres fieles que serán idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre trabajos como fiel soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se embaraza en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Entonces, las características de un fiel ministro de Dios debe de ser, primero que todo, debe de estar bien convencido en que en la palabra de Dios, pero también conocer bien la doctrina, como mencionaba nuestro hermano Eliezer, todas las características también que se da de Timoteo capítulo 3, pero ahora dice, debe de vivirla en su vida, ¿verdad? Un rasgo distintivo es que también tiene que sufrir penurias y privaciones, y muchas veces esto ya no se está haciendo dentro de los ministerios de sostén propio. Hay pastores que ya no quieren sufrir por la causa del evangelio, sino que ahora quieren ser hospedados en hoteles 5 estrellas, quieren que todo se les pague, y es algo que no aprueba la Escritura. Al contrario, el Señor Jesús, cuando mandó a los discípulos a predicar de 2 en 2, les dijo que nada llevaran y que todas sus necesidades serían suplidas por nuestro Padre Celestial. Amén, amén. Este pastor debe ser, ¿verdad?, humilde, manso y humilde de corazón, entre esas características. Amén. Claro. Amén. Sí, adelante. Ajá. Son rasgos, el carácter del ministro del Señor debe de hablar por sí mismo y debe de avalar su misma obra, que lo que él predica y enseña
debe de ser de acuerdo a sus mismas obras. Lo mismo dice nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 23, cuando Él amonesta a los fariseos. Él dice, hagan como ellos dicen, pero no hagan como ellos hacen, porque ellos dicen, pero no hacen. Entonces, una característica es que su vida sea una vida pía y de acuerdo a las Santas Escrituras y de acuerdo a la doctrina fiel de nuestro Señor Jesucristo. Y esto implica Amén. también muchas privaciones en la obra del Señor. Amén. Amén. Vamos a ver, hermano ministro Eleazar. ¿De dónde proviene la autoridad del ministro o el apoyo? ¿De dónde? Ok, muy bien. Mire, sobre esa pregunta me gustaría decir a la Biblia, ¿verdad? Y también al espíritu de profecía, porque actualmente, y no solamente actualmente, en los días de Cristo, ya se estaba, podríamos llamar como que monopolizando o teniendo cierto dominio de lo que es el ministerio de Dios por los líderes o organizaciones religiosas de aquellos días. Entonces, cuando a Cristo le fueron a preguntar, ¿verdad?, ¿con qué autoridad haces tú estas cosas? Cristo les devolvió la pregunta a esos fariseos. Y Él les preguntó, les voy a responder, pero si ustedes me responden con qué autoridad Juan el Bautista bautizaba, de dónde era su bautismo. Y entonces estas personas se pusieron a cavilar y decían, si decimos que vino de Dios, nos va a decir por qué no le creímos, y si decimos que es de los hombres, pues entonces el pueblo nos va a apedrear porque lo tienen por profeta, por las obras que han visto. Entonces Jesús claramente no le respondió esa pregunta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él dio a entender de que la verdadera autoridad proviene solamente por la obra, por los frutos que se ven, y esa autoridad solo puede provenir de nuestro Dios. Actualmente la Iglesia Católica profesa una sucesión apostólica y ellos creen que el actual Papa proviene del ungimiento desde el primer Papa, que ellos le llaman que es Pedro, ¿verdad? Nosotros sabemos que equivocadamente tuercen las Escrituras para su perdición, cuando en la Biblia pues no hay una cabeza visible humana, sino la única cabeza es Cristo Jesús. Entonces, ellos quieren decir con la sucesión apostólica que la autoridad de la Iglesia deriva de aquellos que vienen en el pasado y que están en autoridad. De paso, ellos son una autoridad jerárquica, ¿verdad?, parecida al mundo y a lo que Satanás quiere y no a la verdadera Iglesia de Dios. Sin embargo, tomo esto como referencia porque en las organizaciones religiosas, incluida la Corporación Adventista, se tiene ese principio de sucesión apostólica. Y ellos, ¿verdad?, piensan que los pastores son ungidos por otros que están en más poder que ellos, ¿sí? Y de esa manera es que así tienen la autoridad. Me gustaría leer una cita de la sierva del Señor que habla cuál es la verdadera sucesión apostólica y cómo es que nosotros podemos aplicar la verdad hoy a nuestros días. Y mire, aquí nos habla de la sucesión apostólica, que dice que hoy eso agita el mundo. Y bueno, ella toma como referencia al pueblo de Israel, que creían que siendo simples descendientes de Abraham ya tenían el cielo ganado. Sin embargo, no era eso, sino que debía de ser una relación espiritual con la fuente de la vida. Y entonces ella dice en el libro de Sea todas las gentes, página 432, la sucesión apostólica tampoco descansa en la transmisión de la autoridad eclesiástica, sino en la relación espiritual. Una vida movida por el espíritu de los apóstoles, el creer y enseñar las verdades que ellos enseñaron, esta es la verdadera evidencia de la sucesión apostólica. Es lo que constituye a los hombres sucesores de los primeros maestros del Evangelio. Entonces, como vemos aquí, la única autoridad o sucesión apostólica solo puede provenir de creer y enseñar las verdades que enseñaron los apóstoles, mismas que ellos recibieron de Cristo. Entonces, como última
autoridad que puede nombrar a un ser humano, pues es Dios, es su palabra. Sabemos que nuestra autoridad es dada en la palabra del Señor. Hoy, ante la crisis que vivimos, en el que la corporación adventista se ha alejado de los pilares de la fe, está en apostasía, está yendo tras Roma y muchas cosas que quizás más adelante podamos comentar. Hoy hay grupos de sostén propio que Dios está usando. Sin embargo, déjenme decirles que en muchos grupos todavía se tiene ese control de sucesión apostólica. No se toma como las verdades que debemos enseñar y ser movido con el espíritu de los apóstoles, el verdadero ungimiento o nombramiento de Dios, sino que hombres que son quizás los más grandes o los que tienen doctorado o los que la gente ha tenido aprecio y ahora han salido al sostén propio y se cree que ellos son los que pueden ungir y dar esa sucesión apostólica. Ese es un error fatal que estamos cometiendo. Nosotros debemos apegarnos a las creencias y a las verdades y ver en eso la autoridad de cada ministro. Si un ministro, para resumir, no enseña lo que creemos como adventistas, los pilares de la fe, lo que dice el don profético, lo que está basado en la Biblia, nosotros no podemos tener ninguna confianza en ese ministro, en ese pastor o en ese obispo, en esa persona que enseña. ¿Por qué? Porque no está fundada en la única palabra que tiene autoridad. Entonces, la autoridad proviene del cielo, mis queridos hermanos, y en la palabra de Dios, en la enseñanza, en el espíritu que mueve a los hombres, es la verdadera autoridad. No necesitan una licencia, un título o unas credenciales que los hombres den, siempre y cuando estén basados en un escrito está. ¿Sí? Amén. Eso es lo que podría comentar con respecto a la autoridad. Amén, amén, me gustó, muy buena explicación. Esto es así, lamentablemente, hoy vemos muchos pastores que, pues lamentablemente por el sueldo, comprometen el mensaje, ¿no? Venden la primogenitura por un plato de lentejas. Entonces no se atreven a levantar la voz hacia este sistema que los está llevando al catolicismo, o los ha llevado, porque realmente los ha llevado, lamentablemente. Se vuelven monigotes del sistema que los está dirigiendo. Vamos a ver, hermano Eduardo, quiero preguntarle a usted, tengo unas preguntas que hice aquí, ¿verdad? Tengo aquí. ¿Deben los ministros realizar solos el trabajo de la iglesia? ¿Debe un ministro realizar solo el trabajo? ¿Pueden los ministros realizar solos el trabajo de la iglesia? Pueden los ministros realizar solos el trabajo de la iglesia, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo, pues ahora sí que vemos, quiero comentar algo aparte acerca de lo que se habló de la pregunta anterior, pero también contestamos esta. Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 28, verso 18 en adelante, abarca tanto la pregunta anterior y esta que usted acaba de hacer, hermanita. Dice que cuando nuestro Señor Jesucristo estaba ya por despedirse de los apóstoles, en Mateo capítulo 28, verso 18 en adelante, dice, y llegando Jesús les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y doctrinad a los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, ¿verdad? ¿De dónde proviene la autoridad del ministro para la predicación del Evangelio? Volvemos a corroborar lo que comenta nuestro hermano Eliezer de las citas que ha leído. Nuestra autoridad o la autoridad de todo fiel ministro y predicador del Evangelio no proviene de una institución de teología o de algo que acredite, sino que dice claramente la Escritura que proviene de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Voy a leer una cita y también él mismo mandó, dice, por tanto, en el verso 19, id y doctrinad a todos los gentiles. Y este trabajo no solamente lo harían los apóstoles, sino todo aquel verdadero discípulo de nuestro Señor Jesucristo tiene que estar
ayudando en la viña del Señor, en la obra del Señor, no solamente el ministro, sino también todo el pueblo, todos los que están participando de la obra de la redención tienen que participar, y eso incluye este llamado de Mateo capítulo 28. Pero quiero comentar una cita del libro el Evangelismo, capítulo 1, y dice de la siguiente manera: en el mandato dirigido a sus discípulos, Cristo no solo esbozó su obra, sino que les dio un mensaje. Enseñad al pueblo, dijo, que guarden todas las cosas que os he mandado. Los discípulos habían de enseñar lo que Cristo había enseñado, y eso incluye lo que Él había dicho, no solamente en persona, sino por todos los profetas y maestros del Antiguo Testamento. Excluye la enseñanza humana, no da cavidad a la tradición o a las teorías y conclusiones humanas, ni a la legislación eclesiástica. Ninguna ley ordenada por la autoridad eclesiástica está incluida en el mandato. Nada de estas cosas han de enseñar los siervos de Cristo. La ley y los profetas, con el relato de sus propias palabras y acciones, son el tesoro confiado a los discípulos para ser dado al mundo. Y aquí está más claro todavía cómo lo clarifica esta orden dada en Mateo capítulo 28. La mensajera del Señor dice que nosotros, al momento de ir a predicar, y todo siervo, ministro o laico, tiene que predicar solamente la palabra. No hay, dice la mensajera del Señor, cavidad para la tradición humana, ni tampoco para un poder eclesiástico, ¿verdad? Como lo vemos ahí, porque ya en los tiempos del Señor Jesús, pues estaba la curia judía, ¿verdad? Hoy tenemos la curia romana y también la curia de la Asociación General. Y muchos, aún dentro de los grupos de sostén propio, quieren ostentar todavía este poder. Pero nuestro deber como predicadores, como obreros de sostén propio, es predicar y exaltar solamente las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, y que se acoplen a las enseñanzas de los profetas, o sea, a la ley y al testimonio, que después hablaremos más acerca de eso. ¿Quiénes participan en esta obra? Todos aquellos que han sido redimidos del pecado están ahora sí que invitados a trabajar en la viña del Señor. Amén, amén. Esta pregunta que voy a hacer es para ambos. Vamos a esperar pues que el hermano Eliezer nos conteste, y luego usted, hermano Eduardo. Debemos como ovejas, debemos ver o aceptar a un pastor por el hecho de ser ungido. Bueno, esto está relacionado, ¿verdad?, con la pregunta de la autoridad de dónde proviene. Si se trata de un ungimiento, ¿verdad?, humano, pues allí tendríamos que dudar, ¿verdad? Hoy todos se creen ungidos. Comenzando con la gran iglesia popular, la iglesia católica que se ha apartado del Señor, ellos creen tener la línea oficial de la cual deviene la iglesia cristiana, ¿verdad? Entonces, y podríamos rastrear esa iglesia o esa institución hasta años muy antiguos, y ellos, de hecho, uno de sus argumentos es que dicen que por ser la más antigua son la iglesia verdadera. Sin embargo, la iglesia verdadera siempre se identifica por sus características, ¿verdad? En Apocalipsis nos habla de los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. De igual manera, la prueba para un ministro sería la palabra del Señor. Como leemos aquí en el libro de Hebreos, una cita que nos habla de eso, Hebreos 13:7, acordaos de vuestros dirigentes que os hablaron la palabra de Dios, considerando el éxito de su manera de vivir, imitad su fe. Entonces, no hemos de aceptar a cualquier persona, ¿verdad?, que viene diciendo yo traigo la credencial, yo traigo el doctorado, como decía nuestro hermanito Eduardo,
sino que hemos de ver que cumpla las características que Dios pide. Tristemente, ¿verdad? A veces el rebaño es deficiente en eso y el rebaño está esperando pues alguien que los proteja o que los guarde. Sin embargo, Dios ha dejado de que cada uno en su iglesia sea participante de eso y debemos de cuidarnos, ¿verdad?, del error. Complementando un poco, igual si el ministro ha de hacer toda la obra, recordemos que en la iglesia Dios ha puesto diferentes dones. En el libro de Efesios capítulo 4 nos dice que Él dio dones, a unos dio apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y doctores o maestros, y el objetivo es para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la plenitud de Cristo. Que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia los artificios del error, sino que antes, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todas las cosas en aquel que es la cabeza, a saber, Cristo. Entonces, definitivamente dentro de la iglesia hay dones variados y diferentes puestos por Dios allí, ¿verdad? Entonces, en ese conjunto de dones ninguno es más, ninguno es menos. De hecho, el don del pastorado es solamente uno de los dones, no es el más exaltado ni el superior. De allí que entre todos los diferentes dones que Dios ha puesto en su iglesia puede haber un mejor cuidado de la grey del Señor, y ante alguien que pretende ser un ministro o ser alguien que quiere enseñar, entonces toda la iglesia en su conjunto debe analizar su vida, ¿verdad? Si cumple con las características, y entonces darle su visto bueno o imponer las manos y entonces nombrarlo como un embajador del Señor que puede obrar a otros hermanos, puede ministrar, ¿verdad? Entonces eso sería mi aportación en cuanto a la pregunta. Amén, amén. Me gustó, yo tenía este versículo de Hebreos 13:7, ¿verdad? Donde dice, acordado de vuestros dirigentes que os hablaron la palabra de Cristo, considerando. Oigan, esta es una palabra clave, mis amados, y el hermano aquí lo dijo, considerando el éxito de vuestra manera de vivir, imitar su fe. O sea, amén, hay que considerar cuál es esa conducta. Esto no es que lo vamos a seguir porque pues es pastor y es ungido ya. Tenemos que considerar cuál es su conducta. Hermano Eduardo, ¿algo más que quiera añadir acerca de esto? ¿Debemos seguir a nuestros pastores porque son ungidos? Dentro de la organización y dentro, no solamente de ella, del pueblo judío y de la iglesia romana, es parte del vino de Babilonia, ¿verdad? Que se piensa que aquel que es ungido del Señor ya no puede ser cambiado ni movido. Pero vemos en la Escritura un ejemplo de todo esto, retomando nuevamente lo que dice Hebreos, que de acuerdo a su forma de vivir, nosotros vemos el éxito de su misión. También vemos lo contrario, cómo el ungimiento se pierde porque no viven de acuerdo al Evangelio. Vamos a ver un ejemplo de esto, de el ungido de Jehová. Muchas veces dentro de la organización dicen, ¿cómo me voy a levantar en contra del ungido del Señor? Si es el que estudió teología, el que tiene los doctorados y aparte tiene la imposición de las manos, ¿verdad? Entonces tiene el ungimiento. ¿Cómo yo me voy a levantar? Citando incluso lo que dice el rey David. Tenemos que entender los contextos de las declaraciones, ¿verdad? Pero vamos a ver cómo un ungido de Jehová se desacreditó a sí mismo delante de nuestro Señor Jesucristo. Los invito a nuestros hermanos que nos están escuchando a abrir las Escrituras en Mateo capítulo 26, en el verso 62, hablando del sumo sacerdote y hablando de nuestro Señor Jesucristo cuando fue, ahora sí que fue interrogado por ellos y juzgado, ¿verdad? Dice el verso 62, levantándose el pontífice o el sumo sacerdote, dijo, ¿no respondes nada? ¿Que testifican estos contra ti? Jesús callaba. Respondiéndole el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho.
Y aún os digo que desde ahora habéis de ver al Hijo de los hombres sentado a la diestra de la potencia de Dios y que viene en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestidos diciendo: blasfemado ha. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora habéis oído su blasfemia. Entonces el acto, este sumo sacerdote, recordemos, y lo que comenta el espíritu de profecía es interesante acerca de esto. Dice la mensajera del Señor que el acto que hizo Caifás de rasgar sus vestidos los desacreditaba y le quitaba el ungimiento, ¿verdad? Muchas veces dicen: ay, es que el ungido no puede perder su ungimiento, no es el ungido de Jehová hasta que muera, aún así anda en error. No es cierto, hermanos, la palabra de Dios es clara y me gusta lo que comenta el espíritu de profecía acerca de esto, hablando que Anás se desacreditaba como sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque la ley prohibía al sumo sacerdote rasgar sus vestiduras, pero él contradice la palabra de Dios o la ley por su propia doctrina o su propio pensamiento. Él hizo creer en ese momento de rasgar sus vestiduras que era una gran blasfemia lo que había dicho el hijo de, ahora sí que el que estaba delante de ellos, y rasgó sus vestiduras. Dijo: no es importante el mandamiento dado por Jehová de que el sumo sacerdote no puede rasgar sus vestiduras, sino que ha sido tan grande la blasfemia que ha dicho este hombre que yo puedo quebrantar la ley de Dios, lo que Dios ha escrito. Y al quebrantar la ley de Dios, por lo tanto, también se pierde el ungimiento. Si nosotros vemos el caso de Saúl, que fue un ungido de Jehová, también vemos que quebrantando los mandamientos de Dios, este rey perdió su ungimiento, y nuestro deber, por lo tanto, es no seguir a estos hombres, ¿verdad?, que aparentan piedad, pero que no están aprobados por el cielo. Amén, amén. Me gustó este versículo, el de Hebreos 13:7, ¿verdad? Hay que mirar cuál es la conducta de este siervo. No porque sea ungido, esto no es porque sea ungido, mis amados, y porque no es que es ungido de Dios, no, mis amados. A los siervos sí se respetan, pero si son siervos verdaderamente que se dejan ungir por el Espíritu Santo y hacer las cosas como debe ser. A veces nos casamos con un pastor, o sea, nos gusta estar ahí porque está todo el pastor, y esto es peligroso. Vamos a ver, a medida que vamos viendo la dinámica, ustedes van a ir cayendo en tiempo y van a ver si ustedes realmente están siguiendo a Dios o están siguiendo a hombres. Gracias, mi amado hermano. Ahora vamos con nuestro hermano Eliezer. Hermano Eliezer, ¿se ha pervertido el ministerio pastoral según usted? Con respecto a la pregunta, ¿verdad? Vamos a la Biblia, y uno de los textos que me gustaría comentar es el libro de Ezequiel, capítulo 34. Un libro por excelencia, ¿verdad? Y un capítulo que nos muestra cuán pervertido estaba el ministerio ya en aquellos tiempos en el pueblo judío. Y vamos a leer algunos textos nomás como para traerlos a nuestro presente y también advertir sobre cómo se ha pervertido hoy en las iglesias ese santo ministerio. De paso, en la Escritura se nos dice que Satanás hace que sus ministros se disfracen de ángel de luz, ¿verdad? No vienen en nombre del diablo, vienen en nombre de Cristo, pero traen doctrina falsa. Y vamos a leer aquí, miren, Ezequiel 34, dice: y fue a mí palabra de Jehová diciendo: hijo del hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y dile a los pastores: así dijo el Señor Jehová, ay de los pastores de Israel que apacientan a sí mismos. Los pastores no apacientan las ovejas. Esta es una característica, ¿verdad? Que ellos se apacentaban a sí mismos y las ovejas descuidadas. Coméis la leche y os vestís de la lana, la gruesa degolláis, no apacentáis las ovejas, ni esforzasteis la flaca, ni curasteis la enferma, no ligasteis la perniquebrada, no tornasteis la amontonada, ni buscasteis la perdida,
mas os enseñoreasteis de ellas con dureza y con violencia. Fíjense qué trato hacían ya, y verdad aquí nos está tomando la idea del pastor. De paso, si nosotros nos remontamos a cuando surge el pastorado, vemos en la Biblia que primeramente se habla de pastores, de rebaños, de ovejas, de cabras, y de ahí eso se va trasladando al aspecto espiritual, en donde Dios utiliza personas para guiar a su pueblo, como fue Moisés, como fue Samuel, todos ellos apuntando sin lugar a duda al verdadero y único pastor, que es Jehová, como dice el Salmo, Jehová es mi pastor, y Cristo mismo que dijo que Él es el pastor de las ovejas. Sin embargo, el Satanás lo ha pervertido, ¿verdad? ¿Y qué ha hecho? Se ha aprovechado del pueblo de Dios, se ha aprovechado de la humanidad y ha puesto todo engaño a través del paganismo, los sacerdotes del pagano. En los mismos días de Cristo había un sistema, como ya comentó nuestro hermanito Lalo, opresor del sumo sacerdote y todos aquellos que se enseñoreaban con dureza y con violencia. Trayéndolo a nuestro presente, a nuestra actualidad, hoy sin lugar a duda podemos ver cómo la religión se ha vuelto un mercado. Cristo Jesús batalló contra ello y purificó el templo 2 veces en sus días, porque lo habían corrompido. Hoy igual, la religión se ha vuelto un negocio, una mercadería, se vende. Los pastores no predican la verdad. Uno de sus lemas es no hablen la verdad porque ofende, se van a ir los hermanos, manténlos ahí quietos y que estén dando el diezmo, y entonces con eso ellos ya se mantienen su estatus, ¿verdad? Y las personas con su conciencia un poco libre de que han escuchado pues el mensaje del Señor. Entonces, sin lugar a dudas, hoy está pervertido el ministerio de Dios. Otra de las cosas con las que se ha pervertido es la jerarquización. Quizá podamos hablar un poco más adelante de eso, o quizás en otro tema, pero la jerarquización es una de las cosas que ha sufrido terriblemente la iglesia de Dios, porque se ha metido el modelo del mundo y de Satanás a gobernar el pastorado. Hoy un pastor no habla la verdad porque está sometido a una institución. Esa institución a la vez le prohíbe hablar la verdad, o tiene personas que están por encima de él, ¿verdad? Hay toda una jerarquización o una burocracia religiosa la cual impide la predicación de la verdad, y si alguien está queriendo predicar la verdad dentro de ese círculo, dentro de esa corporación, tiene que sufrir los embates de aquellos que están por encima de él y definitivamente ser expulsado, que es lo que hoy estamos viendo. Pero eso no debe de quitarnos en ningún momento la libertad que Dios nos ha dado para predicar su verdad. Entonces, otra cosa, el pastorado también hoy se ve como un título, ya se ha comentado sobre eso, o un trabajo secular simplemente que hay que cumplir, ¿verdad? Pero no se tiene ese amor o ese espíritu que motivó a los verdaderos apóstoles. Y otra cosa con lo que se ha pervertido también ya se platicó es la autoridad, ¿verdad? Hoy hay autoridades religiosas que son las que transmiten la autoridad a los ministros y entonces ya llevan un papel oficial o oficialmente pertenecen a una religión, sea adventista, anglicana, presbiteriana, la que sea, que le da su aval de ser un ministro ordenado como tal. Esas son perversiones que bíblicamente podemos encontrar. Y como ya comentó nuestra hermanita, vender su primogenitura por un plato de lentejas, ¿verdad? No hablar la verdad por amor a la ganancia deshonesta y enseñorearse con dureza y con violencia sobre el pueblo del Señor. La Biblia nos habla de que los ministros deben de ser ejemplos de la grey. No, Pedro amonestó firmemente a los ancianos y les dijo: ancianos, yo también anciano con ellos, les dijo, apacienten la grey del Señor, no por ganancia deshonesta, no porque vayan a lucrar, sino de un ánimo pronto, ¿verdad? Con amor, con misericordia, y siendo los ejemplos de la grey, ¿verdad? En resumen, podríamos decir que el ministerio sí se ha pervertido, seguirá pervirtiéndose, el diablo se encarga de eso. Sin embargo, Jesús también dijo, cuidado de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, y dio la clave: por sus frutos los conoceréis. Entonces, allí tenemos, ¿verdad?, la clave para que nosotros no seamos engañados por estos falsos pastores que, déjenme decirle de paso,
son la gran mayoría, así como en los días de Elías, que él estaba solo contra 400 profetas de Baal y 450 de Acera, ¿verdad? Eran la mayoría, pero Dios sostuvo a su siervo fiel, y así también hoy la invitación a aquellos que nos están escuchando: manténganse fieles por parte de la verdad y no estarán solos, aunque todo el mundo esté en contra, porque de su parte estará aquel que es poderoso para salvar. ¿Verdad? Que ese es con respecto a esta pregunta. Amén. 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 Eso es así, mi amado hermano. Vamos a ver, hermano Eliezer, ¿de qué o de quiénes deben los ministros cuidar el rebaño del Señor? Si es que hay alguien de quien deben cuidar el rebaño. ¿Me preguntan a mí o al hermano Eliezer? Al hermano Eliezer. Ok, muy bien, continuando con esto, creo que, bueno, aquí no sé qué tanto pudiera explayarme, ¿verdad? El tiempo es corto, pero brevemente me gustaría comentar de qué o de quiénes, ¿verdad? Como en todo momento, Dios ha tenido sus atalayas, y en cada momento Él ha permitido denunciar, ¿verdad?, los errores. Por ejemplo, si nos remontamos a los días de su primera venida a la tierra como un bebé, ¿verdad?, que venía a redimir a la raza humana, y de allí en su ministerio, vemos que tuvo un precursor, y fue Juan el Bautista, y él traía un mensaje definido para sus días, y fue un mensaje de arrepentimiento, y también le tocó denunciar a esa generación de víboras que eran los fariseos y todos aquellos que estaban coludidos con ellos. Y me gustaría leer una cita de la hermana White que nos va a dar la introducción a de qué o de quiénes debemos de cuidar aquellos que estamos trabajando en la obra del Señor, cuidar ese rebaño que es su rebaño de Jehová, no es rebaño nuestro. Y vemos en el conflicto de los siglos, en el capítulo 39, que nos habla del último mensaje, dice así: también será proclamado el mensaje del tercer ángel. Cuando llegue el tiempo de hacerlo con mayor poder, el Señor obrará por conducto de humildes instrumentos, dirigiendo el espíritu de los que se consagren a su servicio. Los obreros serán calificados más bien por la unción de su espíritu que por la educación en institutos de enseñanza. Habrá hombres de fe y de oración que sentirán impelidos a declarar con santo entusiasmo las palabras que Dios les inspire. Los pecados de Babilonia serán denunciados. Los resultados funestos y espantosos de la imposición de las observancias de la Iglesia por la autoridad civil, las invasiones del espiritismo, los progresos secretos pero rápidos del poder papal, todo será desenmascarado. Estas solemnes amonestaciones conmoverán al pueblo. La cita sigue, ¿verdad? Pero me gustaría parar allí un momento, porque aquí vemos cómo Dios utilizará instrumentos no ungidos en las instituciones de enseñanza de este mundo, sino ungidos por el Espíritu Santo. ¿Y sobre qué o cuáles serán sus denuncias? Dice que los pecados de Babilonia, y aquí nos habla específicamente la imposición de observancias de la Iglesia por la autoridad civil. Al respecto de eso hay mucho que platicar. Hoy la Iglesia y el Estado se están uniendo. ¿Sí? Las invasiones del espiritismo, miren, estos poderes son los que nos habla Apocalipsis 16, precisamente los tres espíritus inmundos a manera de rana, el espiritismo, el dragón, el falso profeta, ¿verdad?, que están trabajando juntos para llevar al mundo contra la batalla de el Dios Todopoderoso, reuniendo a todas esas personas, y los progresos secretos pero rápidos del poder papal. Entonces aquí vemos tres cosas importantes. De paso, déjenme decirles, aquí en México y en el mundo, ¿verdad?, se está dando un ecumenismo. Yo creo que la mayoría entendemos, y si alguien no entiende, el ecumenismo es la unión de todas las religiones, musulmán, cristiana, ortodoxa, las uniones de aquellas religiones paganas, ¿verdad?, como la China y otras religiones que tienen que ver con espiritismo. Todas ellas, el objetivo es llegar a unirse a través de los poderes, ¿verdad?, que el diablo está usando. Entonces, una de las cosas contra lo que el verdadero ministro va a cuidar al pueblo de Dios y estará amonestando es contra el ecumenismo, contra unirnos en otras religiones que no profesan los pilares de la fe, la santa ley del Señor, y que echan por tierra la verdad.
la unión de la iglesia y el Estado. Déjenme decirle, por ejemplo, aquí en México, una de las cosas que se han estado predicando aquí es la asociación religiosa, o más bien contra ella, porque aquí en México, a partir del año 1992, se estableció un régimen de asociación religiosa en que toda iglesia tenía que registrarse ante el gobierno. Sin embargo, este era un plan con maña, como el pescador, ¿verdad?, que tiró la carnada y empezó a cazarlos. Así es esto. Detrás de esta asociación religiosa realmente estaba el poder papal, que estaba trabajando junto con el gobierno civil, el Papa Juan Pablo II junto con Salinas de Gortari. Y bueno, en resumen, esto hoy ha propiciado un terrible ecumenismo. Hoy vemos al actual presidente electo de México que dijo que va a hacer ecumenismo en las iglesias. Y hermanos, esto se viene cada vez más tremendo. Entonces, un verdadero ministro debe estar hablando en contra de la unión, iglesia y Estado. En Estados Unidos, déjenme decirle que el diablo también está avanzando a través del papado. Por allá tenemos el 501c3, que es también ya una mezcla entre aquellas asociaciones sin fines de lucro que son religiosas y que también se unen al poder civil, a buscar ayuda del poder civil. Esto ya ha pasado en la antigüedad. La iglesia nos dice el mismo conflicto de los siglos, la sierva del Señor. La iglesia primitiva, cuando perdió su poder, dice que buscó la ayuda del poder civil para imponer sus dogmas. Entonces, de una u otra manera, tenemos que cuidarnos contra eso y tenemos que estar hablando, porque dejen decirles que hay grupos de sostén propio que están cayendo en estos engaños, quizás algunos por ignorancia, quizás algunos a sabiendas, pero nosotros como ministros del Señor o como iglesia del Señor debemos denunciar esto. ¿Por qué? Porque eso es lo que hoy está ocurriendo, y al ver la historia pasada nos damos cuenta que cuando la iglesia y el Estado se unieron, la pena contra los disidentes, contra los herejes, vino de por sí sola y terminó en matanzas, terminó en inquisiciones, y sabemos que esto muy pronto vendrá. Dios nos protegerá indudablemente, pero qué terrible será que algunos de los que profesan ser ministros del Señor estén cayendo allí. Y conocemos aquí en México, algunos se han unido con el poder civil a través de asociaciones civiles, y están según a través de eso predicando el Evangelio. De paso, la Iglesia del Señor en todo tiempo ha sido ilegal, ¿verdad? Solo hubo un momento en el que la misma Biblia dice que la tierra ayudó a la mujer, que lo vemos cuando Estados Unidos surge como nación, separa iglesia y Estado, y entonces se puede predicar el Evangelio libremente, pero el diablo siempre ha tratado a través del papado llegar a eliminar, y el papado es el peligrosísimo enemigo de la libertad religiosa y de la libertad civil. Entonces esa es una de las cosas, ¿verdad? El ecumenismo, la unión iglesia-Estado. Hay otras cosas. El papado se ha infiltrado a través de las iglesias. Por ejemplo, en la Adventista del Séptimo Día, en el 1957, se cambió la doctrina de la naturaleza humana de Cristo y se aceptó más bien la enseñanza que tenían los protestantes, misma que tienen los católicos, que tiene que ver con Cristo en una naturaleza no caída, que Cristo, como dicen los católicos, nació de María Inmaculada. Entonces esto los acerca a ellos. Y de paso la Escritura dice que el que no confiesa que Cristo vino en carne es el espíritu del anticristo. Entonces allí vemos las infiltraciones del papado en la iglesia, y hay de aquellos grupos, ¿verdad?, que son según sostén propio, que están adhiriéndose a las doctrinas todavía de la corporación adventista, que están negando estas verdades y estos pilares. Otro punto también es la interpretación profética. Sobre esto hay mucho que hablar, y aquí sí me gustaría enfatizar, porque he escuchado hermanos según de sostén propio sosteniendo interpretaciones falsas que no han sostenido el método historicista, que es el método al que nos apegamos como proveniente de los reformadores, Cristo mismo. Dentro del método de interpretación profética, el historicismo sostiene el principio día por año, que es el único método que Cristo mismo nos enseñó a entender, pero hoy están mezclando, y quizás no sé si en algún momento hubiera tiempo de hablar más de esto, ¿verdad? Quizás esto requiere un tema completo y aún más un seminario, porque es importantísimo, hermanos. Hoy, por ejemplo, aquí en México hay un fuerte predicador, ¿verdad?, el hermano Gambetta. Sin embargo, está trayendo una interpretación mezclada con futurismo.
Y ese futurismo, si analizamos y vemos su genealogía y buscamos un poquito hacia atrás, investigamos, nos daremos cuenta que su origen está en el romanismo y que nació como contraataque a la Reforma. Lo desarrolló, por cierto, Francisco Rivera, un jesuita, y las bases de ese método es que hoy no hay nada. Hoy el anticristo no está trabajando. Hay profecías en el pasado y las que vienen están en el futuro. 3 años y medio en el futuro habrá persecución, allá el anticristo aparecerá, allá ocurren las trompetas son meteoros que caen, que son demonios que salen y muchas cosas. Eso nosotros podemos verlo, lo que le estoy hablando, y yo creo que alguno aquí quizás dirá, bueno, si eso yo lo estoy creyendo y yo digo que soy adventista, hermano, déjame decirte, esa interpretación no es adventista. Si nosotros queremos ver cuál es la interpretación adventista, vayamos a Elena White, vayamos a los pioneros y apeguémonos a ese grupo de entendidos que la profecía dijo que entenderían, que los entendidos entenderían, y veamos cuáles son las verdaderas profecías. Porque, hermano, eso hoy los falsos ministros y los falsos pastores lo están predicando como enseñanza profética verdadera. Pero esto es una mezcla de la falsedad de Roma con el verdadero método de interpretación profética. Entonces, hermano, huyamos de eso e investiguemos, porque hoy es uno de los puntos en los que nos hemos dado cuenta que está muy infiltrado sostén propio y grupos independientes enseñando profecía falsa que tienen su origen en Roma, ¿verdad? Y bueno, termino esta participación hablando de ministerios de sostén propios de Roma. Y bueno, y usted dirá, ¿cómo que de Roma? Pues sí, déjenme decirle que el diablo, ese no duerme y los ojos los tiene fijos en los ministerios independientes, ministerios de sostén propio, porque ya los otros los tiene controlados a través de su jerarquización y a través del jesuitismo. Entonces, ¿cómo le ha hecho? Fíjense, y le platico brevemente, la Corporación Adventista, al ver que estaban saliendo muchos grupos de sostén propio, empezó su ataque contra ellos. Y déjenme decirle que uno de ellos fue Roberto Falkenberg, que en Australia hicieron una declaración, la declaración PER, contra los grupos de sostén propio. ¿Para qué? Para que aquellos grupos que se habían salido fueran nuevamente insertados en la organización adventista, pero se mantuvieran como grupos independientes. Sin embargo, tenían que ser fieles a las doctrinas adventistas y tenían también que mandar los diezmos a la organización adventista. No tenían que retener diezmos ellos ni usar los diezmos. Pero la cara de estos ministerios era que eran independientes. No tenían que decir que tenían nexos con la o corporación o organización adventista. De esa manera es un trabajo engañoso, pero real. Y ustedes pueden investigar, por ejemplo, qué es la OSI o qué es la ASI, que son dos instituciones que la organización adventista tiene, y en ellas están ministerios según de sostén propio. Tal vez por ignorancia, nuevamente repito, o a sabiendas están cayendo en esas trampas del diablo. Esto tiene que ver con un modelo romano. Roma tiene muchas órdenes, como la orden de los jesuitas, la orden de los caballeros de Malta, la orden de los legionarios de Cristo, las carmelitas. Todas ellas son órdenes satélites que giran en torno al catolicismo, son fieles a ella. Así la organización adventista hoy ha diseñado un sostén propio que son satélites y giran en torno a ella, pero no son completamente independientes. Esta es otra trampa, hermanos, que el diablo está haciendo y le pega a muchos hermanos. Entonces, yo les invito en el nombre del Señor, porque estamos hablando de quiénes son los verdaderos ministros. Si nosotros no estamos denunciando todos aquellos avances secretos que el papado está haciendo y cómo está tratando de engañar, si fuera posible, a los escogidos, entonces no somos ministros del Señor, sino somos unos ministros falsos, ¿verdad? Entonces eso es en cuanto a esta pregunta, mis queridos hermanos. Amén, amén, hermano, muy cierto. Esto sé mucho, yo decía, pero ¿por qué dicen ministerios independientes y la asociación los acepta, pero están a la misma vez unidos? Eso es una trampa. Eso es una trampa. El problema es, y vamos a hablar claro, porque aquí estamos hablando claro, el problema es que nuestra asociación, bueno, mía no, asociación acepta esto así, pero van detrás también del dinero. No nos metamos mentira como decimos en mi tierra. O sea, ministerio independiente, pero sabes que el dinero tiene que caer para este lado. Y todo gira en torno a eso.
lamentablemente, y de tener un control sobre los hermanos para que el mensaje o lo que ellos creen, ¿no? Lo que ellos creen que es mensaje, no se les vaya a corromper, a dañar. Porque mi esposo era uno que predicaba, mi amado hermano, y cuando iba a predicar la semana de oración le daban el sermón que él tenía que dar. Y mi esposo era atrevido y decía, no, yo voy a predicar lo que el Espíritu Santo me dé. Y tenía choques y roces con el pastor por esto, pero él decía, no, pastor, el Espíritu Santo no lo podemos controlar. ¿Cómo me están dando un sermón ya prefabricado? Y esto es lo que hay en la iglesia, lamentablemente. Vamos a ver, hermano Eduardo, mi amado hermano Eduardo. ¿Tiene Satanás agentes que se hacen pasar por ministros o siervos de Dios? Claro que sí. Vamos a permitir que las escrituras pues nos hablen acerca de eso, y es la palabra de Dios la que nos ilumina acerca de esta pregunta, ¿verdad? ¿Tiene Satanás sus ministros que se hacen pasar por ministros de justicia? Pues los invito, hermanos, a abrir la palabra de Dios en 2 de Corintios, capítulo 11, verso 14 y 15, y dice la palabra de Dios, vuelvo a repetir para los hermanos que estén tomando nota, 2 de Corintios 11, 14 y 15 versos, dice, y no os maravilléis, porque el mismo Satanás se transfigura en ángel de luz. Así que no es mucho si también sus ministros se transfiguran como ministros de justicia, cuyo fin es conforme a sus obras. Nosotros entendemos que la gran controversia que inició en el cielo se ha trasladado a la tierra, y vemos en las escrituras cómo desde el Génesis podemos ver a estos ministros de Satanás que se disfrazan como ángeles de luz, ¿verdad? Vemos el caso de Caín y Abel de las Santas Escrituras, cómo estaban estos dos siervos aparentemente de Dios, porque también incluso Caín ofreció y trajo un presente de acuerdo a lo que Dios hacía, pero no cumplió lo que Dios exigía, ¿verdad? Y vemos cómo después Caín da muerte a Abel, pero el espíritu de profecías comenta en Patriarcas y Profetas que en ellos dos vemos un símbolo de los dos pueblos de Dios, de los siervos de las tinieblas y los siervos del Dios verdadero. Y de ahí en adelante podemos analizar todas las escrituras y ver cómo estos ministros del diablo pues se manifiestan continuamente en el pueblo como falsos profetas, reyes que llevan al pueblo a la apostasía, y son los ministros de Satanás, ¿verdad? En el caso del pueblo, en el caso con Israel, vemos al profeta Balaam, y también vemos a Jeroboam, ministros que aparentemente querían mejorar el culto de Dios, pero pues pervirtieron al pueblo y los llevaron a pecar y a los Baales, ¿verdad? A tal punto que les costó la vida al pueblo de Israel. Y quiero comentar algo acerca de qué es lo que nosotros debemos de hacer, ¿verdad?, con estos ministros del diablo que aparentan ser ángeles de luz o ministros de justicia, dice la Escritura. Y el ejemplo lo pone nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 23, que dice que es precisamente esta reprensión que hace nuestro Señor Jesucristo a los fariseos, y no solamente a ellos, sino a todo el sacerdocio del pueblo de Israel, a la curia judía que había en aquel entonces, a ese grupo de seres electos que tenían el control y la autoridad. Y dice nuestro Señor Jesucristo, diciendo, sobre la cátedra de Moisés se sentaron los escribas y los fariseos. Así que todo lo que ellos os dijeren que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, ¿verdad? Y la mensajera del Señor comenta rápidamente, doy lectura a esta cita,
Dice, el interés del pueblo, deseado de todas las gentes, capítulo 67, el interés del pueblo en Cristo y su obra había aumentado constantemente. A los circunstantes les encantaba su enseñanza, pero también los dejaba muy perplejos. Habían respetado a los sacerdotes y rabinos por su inteligencia y piedad aparente. En todos los asuntos religiosos habían prestado siempre obediencia implícita a su autoridad. Pero ahora veían que estos hombres trataban de desacreditar a Jesús, maestros cuya virtud y conocimiento se destacaban con mayor brillo a cada asalto que sufría. Miraban los semblantes agachados de los sacerdotes y ancianos y ahí veían confusión y derrota. Se maravillaban de que los sacerdotes no quisieran creer en Jesús, cuando sus enseñanzas eran tan claras y sencillas. No sabían ellos mismos qué conducta asumir con ávida ansiedad. Se fijaban en los movimientos de aquellos cuyos consejos habían seguido siempre. En las parábolas que Cristo había pronunciado, era su propósito amonestar a los sacerdotes e instruir a la gente que estaba dispuesta a ser enseñada. Pero era necesario hablar aún más claramente. La gente estaba esclavizada por la actitud reverente hacia la tradición y por su fe ciega en un sacerdocio corrompido. Cristo debía romper esas cadenas. El carácter de los sacerdotes, gobernantes y fariseos debía ser expuesto plenamente, ¿verdad? Y vemos acá lo que comenta el Espíritu de Profecía, el Espíritu Santo, acerca de Mateo capítulo 23, y vemos cómo nuestro Señor Jesucristo a estos falsos ministros, como dice el apóstol Pablo en Corintios, que se disfrazan de ministros de justicia, nuestro Señor Jesucristo los desenmascaró pues delante de todo el pueblo. Estaba toda la congregación, todo el pueblo de Israel, y estaban ahí, esa curia sacerdotal, y nuestro Señor Jesucristo como fiel pastor del pueblo, desenmascarando su carácter, y que ellos habían apartado incluso hasta de la doctrina. Esto lo comenta, dice, y además enseñaban muchas cosas contrarias a las Escrituras. Jesús dijo, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, mas ni aún con sus dedos las quieren mover. Los fariseos imponían una multitud de reglamentos fundados en la tradición que restringían irracionalmente la libertad personal. Hoy eso está pasando precisamente y aún dentro de grupos de sostén propio. Hombres que ostentan el poder y que el pueblo los ve con mucha reverencia, están cortando su libertad de conciencia, impidiéndoles oír la palabra de Dios, impidiéndoles escudriñar. Tú no sabes si tú no has estudiado. ¿Tú qué vas a entender de las Escrituras? Deja que yo interprete, porque yo tengo los conocimientos adecuados, tengo un rango. Entonces tú no sabes, tú simplemente debes de ser pues pastoreado, ¿verdad? Y esto pasaba con el pueblo de Israel, tanto en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo y en los tiempos de antaño. También vemos eso con el pueblo en la época de los reyes. Y eso es algo que pues no debemos de permitir, desenmascarar a estos ministros que se hacen pasar por ministros de justicia, pero realmente son ministros de Satanás, ¿verdad? Amén. Amén, amén. Esto es así, mi amado hermano, claro que sí. Tengo en esta pregunta, y es una inquietud, ¿por qué la sierva de Dios se le dijo que el ministro no debe permanecer en un mismo lugar año tras año? O sea, es como que es peligroso, pero ¿por qué? Hermano Eliezer, por favor. Sí, ok. Con respecto al ministro, ¿verdad? Que no debe permanecer año tras año. La hermana Juay habla claro y dice que los ministros no deben estar revoloteando sobre las iglesias, sino que deben avanzar, ¿verdad? Deben avanzar abriendo campo
no deben de ser retenidos, ¿verdad?, año tras año en un mismo lugar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la obra misionera, hermanos, es una obra de expansión, es una obra agresiva, y un ministro del Señor no debe de crear dependencia, ni él de un lugar, ni hacer que las personas dependan de él, sino debe de enseñarlos a depender solamente de Cristo Jesús. En la sabiduría que Dios le ha dado, va, por ejemplo, a abrir un campo nuevo, y entonces es deber enseñarles, ¿verdad?, a que ellos trabajen en cuanto al orden evangélico, vean los diferentes dones que ahí tienen, santifiquen su vida ante el Señor y trabajen como un núcleo misionero en pro o en favor del lugar donde ellos están. Y una vez que el pastor o ministro ha cumplido esta misión, él tiene que seguir abriendo campos nuevos. Actualmente los pastores ni son evangelistas ni son misioneros, simplemente son, digamos, administradores de empresas, solamente se encargan de administrar ciertas cosas, sobre todo recursos materiales, porque ya ni a las personas ya no los ven, ya no se interesan en ellos, y están causando una dependencia tremenda. Y recordemos la amonestación de la sierva del Señor, de que el diablo siempre está trayendo de atraer a las personas hacia los hombres, y hace que los obispos, pastores, profesores de teología sean considerados como los guías de las personas, en vez de que ellos personalmente estudien las Escrituras, que a cada uno de nosotros, para saber cuál es nuestro deber. Y entonces, pues ya teniendo nuestra atención en estas personas, en estos líderes, dirigiendo la inteligencia de ellos, de estas personas en autoridad o muy famosas, pueden caminar multitudes a su voluntad, ¿verdad? Esto es algo terrible, de allí que no se debe de crear una dependencia, y cada ministro pues debe estar avanzando, abriendo campos nuevos, enseñándole a las personas cómo trabajar en el Espíritu de Cristo con los diferentes dones, y de esa manera avanzará el Evangelio, ¿verdad? Por eso no se recomienda, la misma sierva del Señor nos dice aquí en una cita, que los ministros que se quedan mucho tiempo en una iglesia, la gente, ¿verdad?, aprende a fijar la vista en ellos en vez de en Dios. Me ha sido mostrado que los predicadores no deben ser retenidos en el mismo distrito año tras año, y que no debe presidir el mismo hombre durante largo tiempo en una asociación. Un cambio de dones es para bien de nuestra asociación iglesia, ¿sí? Entonces, cambiar, ¿verdad?, ir a trabajar en otro lugar y permitir que otros, así como Juan el Bautista dijo de Cristo, a él le conviene crecer y a mí menguar. Juan sabía que su obra estaba casi completa, entonces él no tenía que rivalizar o tener celos del éxito de Cristo. Así también ninguno de los ministros debe tener celos o rivalizar con otros, sino permitir que otros crezcan, aprendan, y de esa manera estamos trabajando por un mismo Señor, en un mismo objetivo, que es el esparcimiento del Evangelio a todo el mundo, ¿sí? Amén, amén. Gracias, mi amado hermano. Es cierto, porque una vez se queda este ministro tantos años ahí, la gente lo que hace es que depende de él, en lugar de depender del Padre Celestial. Muy cierto es eso. Vamos a ver, hermano Eduardo. ¿Debe un ministro actuar independientemente de la opinión de sus siervos, de sus hermanos en la iglesia? ¿Debe actuar independientemente? Pues las Escrituras, y también quiero leer algo de la Mensajera del Señor, y con eso vamos a contestar esta pregunta. Muchas veces, y también en parte de la pregunta que se hizo y que contestó nuestro hermano Eliezer, ¿verdad? Cuando un ministro ocupa por mucho tiempo determinado puesto que le ha otorgado la iglesia, o está mucho tiempo en determinado lugar, pues usurpa un lugar que Dios nunca le ha dado. Y dice la Mensajera del Señor en Testimonio para los Ministros, capítulo 18, Dios me ha revelado muchas cosas que me ha pedido transmita a su pueblo mediante la pluma y la voz. Por medio de este mensaje del Espíritu Santo se le dan al pueblo de Dios sagradas instrucciones concernientes a su deber hacia el Señor y hacia sus semejantes. Algo extraño ha ocurrido en nuestras iglesias. Los hombres que han sido puestos en cargos de responsabilidad para que sean sabios ayudantes de sus colaboradores, han llegado a creer que se los ha designado reyes y gobernantes en las iglesias
para decir a este hermano haz esto, y a este otro haz aquello, y aún a este otro trabaja, precisamente de esta manera. Ha habido lugares donde se les ha dicho a los obreros que si no seguían las instrucciones de estos hombres responsables, no recibirán sueldo de la asociación. Entonces, muchas veces los que se encuentran en la cúpula del poder quieren actuar de una forma independiente, y eso es lo que está pasando, y no consultan al pueblo ni a la grey del Señor, siendo que es el pueblo el que los ha puesto para que ellos apacienten. Bueno, también es un llamado que hace nuestro Dios, ¿verdad? Vamos a aclarar algunos puntos, pero tenemos que entender que también los hermanos aprueban esto de que se ha puesto como ministro dentro de la iglesia por el testimonio que este hermano ha dado y porque vive una vida santa y pía, ¿verdad? Pero dice la mensajera del Señor acá que muchas veces estos ministros, una vez ya estando en el poder, usurpan un poder que Dios nunca les ha dado, y ahora ellos actúan de una forma independiente, por lo tanto, independiente de la iglesia y de Dios, y ellos no pueden hacer esto. Amén, amén. Para eso la iglesia es un cuerpo, ¿verdad? Sigue diciendo, voy a leer un poco más, dice, es bueno que los obreros se consulten mutuamente como hermanos, pero el hombre que trata de inducir a sus colaboradores a que busquen su consejo personal con respecto a los detalles de su tarea y a recibir instrucciones de él con relación a sus deberes, está en peligro y necesita aprender cuáles son realmente las responsabilidades de su cargo. Dios no ha designado a nadie para que sea conciencia de sus semejantes. No es prudente depositar tanta responsabilidad sobre un administrador al extremo de que se sienta obligado a convertirse en dictador. Y esto es lo que llega a pasar cuando alguien obra independientemente del pueblo y de Dios, ¿verdad? Se convierte en un dictador y por lo tanto ostenta un poder dictatorial. Amén, amén. Gracias por ese comentario, mi amado hermano. Vamos a ver, hermano Eliezer. Esto lo llegué a ver yo en una ocasión, pero hace años. Les pregunto, hermano Eliezer, ¿puede un ministro conversar con otro en el púlpito frente a la congregación, como riéndose frente a todos, haciendo chistes? ¿Está permitido eso? Muy bien, para responder a esta pregunta, ¿verdad? Tenemos que ver qué es lo que estamos manejando, ¿verdad? Y en la Escritura no encontramos que la palabra del Señor deba de ser manejada livianamente, sino todo lo contrario, estamos manejando cosas santas, ¿verdad? Aquel que dice llamarse ministro del Señor, precisamente es representante o es embajador del reino de los cielos. Entonces esa misma sentir, esa misma responsabilidad que lleva, lo debe llevar a actuar de esa manera, ¿verdad? No riéndose o no con chistes. La hermana Guay habla muy claro sobre los ministros payasos y su lugar de ellos no es la iglesia sino el teatro, ¿verdad? Entonces hay una cita aquí que quisiera compartir. Algunas cosas incorrectas acontecen en el sagrado púlpito. Un ministro que conversa con otro en el púlpito ante la congregación, que se ríe y parece no sentir el peso de la obra, o que carece del sentido solemne de la sagrada vocación, deshonra la verdad y rebaja las cosas sagradas al nivel de las cosas comunes. Definitivamente no debemos usar el púlpito o el área de predicación o las horas santas que se ocupan para estar haciendo chistes o bromas, e incluso no pongámonos allí directamente, sino pongámonos aparte, quizás en el momento de la plática entre hermanos y las conversaciones. Cuando un ministro o alguien que ha estado predicando la palabra y entonces empieza a hablar chistes y a hablar otras cosas, claramente la solemnidad del mensaje queda rebajado, y la palabra del Señor así en aras de la gratificación propia, de las risas y de los chistes,
queda deshonrado. La hermana Guay igual dice que al terminar una reunión no deberíamos de quedarnos platicando incluso, o pláticas comunes o chistes, sino que cada uno debe de regresar a su hogar con el sentimiento de la solemnidad del mensaje y de la palabra del Señor que se ha puesto. Entonces debemos evitar eso, mis hermanos, todos, ministros, con los diferentes dones que haya, ¿verdad? Porque quizás nos hemos enfatizado nomás en algunos, como el pastor o el ministro. Sin embargo, hemos visto que hay diferentes dones y todos en la iglesia tenemos una responsabilidad, y ante el mundo somos cartas leídas, por lo cual en nuestra vida no debe haber una frivolidad o debe haber así que actuemos sin importancia, de manera liviana, sino que siempre debemos actuar con sencillez, con mansedumbre, ¿verdad? Y con la seriedad de vida de que somos representantes del reino de los cielos. Amén. Amén, amén. Hermano Eliezer, ¿puedo, ministro, suavizar el mensaje para no herir las ovejas? Para mí, para el hermano Eduardo. Para el hermano Eduardo. La Santa Escritura dice en Isaías capítulo 58, clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Y vemos en el ejemplo de los profetas y de todos los varones santos levantados por el Señor que nunca suavizaron el mensaje. Vemos el caso de Elías, vemos el caso de Juan el Bautista, el caso de Jeremías. Me llama la atención este último del profeta Jeremías, porque no hubo y no hay profeta tan odiado como el caso de este profeta, ¿verdad? Incluso comenta la mensajera del Señor que cuando es levantado el profeta Jeremías a dar su mensaje, pues él era solo contra todo un pueblo apóstata que lo único que quería era andar en sus caminos, pero a pesar de eso Jeremías nunca suavizó el mensaje para no ofender al pueblo, incluso aún a costa de su propia vida, él no suavizó el mensaje y para ganar su vida o para salvar su vida, sino que él denunció, y todos los profetas que fueron levantados por el Señor siempre primero estuvo el honor de Jehová por sobre todas las cosas, ¿verdad? Y muchas veces hoy se suaviza el mensaje para no lastimar supuestamente a la grey, a los hermanos, pero lo que está haciendo este ministro es un mal peor todavía, porque está rebajando la norma divina. Y recordemos que la palabra de Dios dice, si alguno quitase o añadiese, también Dios le quitará o añadirá de su recompensa. Y también en la ley a Moisés se le dijo que nadie podía quitar un tilde o un punto, ¿verdad? De la ley no podíamos añadir un mandamiento o quitar un mandamiento. Entonces nosotros, o el deber de todos los ministros es hablar la palabra de Dios como es, hermano. Amén, amén, amén. Mi amado hermano Eliezer y luego el hermano Eduardo, la iglesia posee dones, unos dones, ¿verdad?, que Dios le ha dado. ¿Cuáles son y con qué propósito fueron dados estos dones? Okay. Con respecto a los dones, ¿verdad? Ya hemos comentado brevemente, Efesios nos habla de que unos son apóstoles, otros son evangelistas, maestros, pastores. Quisiera hablar en general como ministros de Dios. En el libro de Salmos, capítulo 103, nos habla de los ángeles que son poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecía a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos que hacéis su voluntad. Un ministro es aquel que hace la voluntad de Dios.
Y hay diferentes dones, como ya hemos hablado, no hay un don por encima del otro, ¿verdad? Ahorita hemos estado enfatizando la obra del que pastorea, del que ministra, ¿verdad? Quisiera tocar algunos ministros que la hermana White menciona. Y bueno, ahorita no estamos hablando particularmente sobre el diezmo, pero también quisiera dejar ver que por ahí hay algunos que dicen que el diezmo solo es para pastores. Quisiera ver aquí una cita en Hijas de Dios que dice: el propósito particular del diezmo es sostener a los ministros en la obra sagrada que el Señor los ha elegido, no solo a dar sermones, sino a ministrar a otros, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes son los ministros? La hermana White también habla de varios ministros. Los que ministran en nuestras escuelas enseñando la palabra de Dios deben ser sostenidos con el diezmo. Esto está en Joya de los Testimonios, tomo 2, capítulo 66. Entonces también ministros son los que enseñan y que también, ¿verdad? El que trabaja en el Evangelio, dice la Escritura, viva del Evangelio. Entonces también ellos son ministros. También nos habla de los médicos misioneros y nos dice: la mente no debe ser tan estrecha como para creer que el diezmo no debe dedicarse para apoyar a las instituciones médicas. Un ministro del Evangelio que también es un médico misionero es mucho más eficiente. Los médicos misioneros deben ser apoyados con los diezmos, tanto para educarse como cuando realizan la obra de sanar al mundo. Consejos para la Iglesia, capítulo 55. También nos habla de mujeres que dedican al servicio de Dios y van trabajando de casa en casa. Debieran recibir remuneración por su labor. Su salario se paga del diezmo, pues están en la misma línea de trabajo que realizan los pastores, pescar y cazar almas. Eso está en Hijas de Dios, capítulo 8. Y bueno, habla de otros que salen a predicar y mientras tanto Cristo invita a satisfacer a otros la demanda de diezmo y ofrendas con que sostener el ministerio y difundir la verdad en forma expresa por toda la tierra. Joya de los Testimonios, tomo 1. Entonces, hablando de los dones o diferentes ministerios, Dios ha puesto mucho en su iglesia, y aquí la hermana White particularmente hemos visto de los que enseñan como maestros. De paso, la educación que hoy profesa la corporación está muy alejada del modelo real, ¿verdad? Dios nos está llamando a hacer reformas y enseñar de la manera apropiada, pero bueno, eso no es tema ahorita, pero lo mencionamos brevemente. También los médicos misioneros también son ministros del Señor, también mujeres que trabajan de casa en casa, igual que el ministro, ¿verdad? O pastor o evangelista que va trabajando de casa en casa para llevar el mensaje. Son diferentes dones y muchos otros dones, ¿verdad?, que trabajan dentro de la iglesia, que aconsejan, que profetizan, nos habla de escritura, dones de sanidades, dones de lengua, diferentes ministerios que el Señor ha puesto en su iglesia y que todos deben de trabajar en conjunto. Cristo Jesús le dijo a sus discípulos: entre vosotros, ¿verdad?, no será como entre los gentiles, que uno es el que manda, sino aquí el que quiera ser mayor será siervo de todos. Y no dejéis que nadie les llame rabí, rabí, porque todos ustedes sois hermanos. Entonces Cristo Jesús nos ha puesto a todos como iguales. Sin embargo, algunos llevan la carga de la obra, ¿verdad?, ser ministros del Señor con responsabilidades por las almas. Otros también, todos debemos de sentir de paso eso, porque igual el que nace en el reino de los cielos nace como misionero, ¿verdad? Pero hay diferentes dones que Dios ha compartido y debemos de trabajar unos con otros, no rivalizando, ¿verdad?, sino en el amor y en el temor de Cristo. Ese sería mi comentario al respecto. Amén, amén. ¿Y el hermano qué dice también acerca de esto? Pues la palabra de Dios, tanto en Efesios como en Corintios, y pues ya nuestro hermano Eliezer ha recalcado muchos de estos dones. Tanto en Efesios como en Corintios, el principal propósito de los dones espirituales es para la edificación, la exhortación y para también ya mencionamos edificación y exhortación de la iglesia, y quien imparte pues es el Espíritu Santo. Pero tenemos que entender que quiero recalcar lo que dice Primera de Corintios 12, dice el verso 11: mas todas estas cosas obra uno y el mismo Espíritu, repartiendo particularmente a cada uno como Él quiere. Y tenemos que entender que los dones es el Espíritu Santo el que los reparte como Él quiere. Y vemos también incluso la parábola de los talentos, que a uno se le da un talento, a otro 2, a otro 3, a otro más, pero es el Espíritu Santo, ¿verdad?, quien decide obrar así,
todos para la edificación, pero también para la unidad de la iglesia. Estos dones no luchan entre sí para ver quién tiene la primacía, sino que todos se someten a la gran cabeza que es nuestro Señor Jesucristo. Todos estos dones deben de trabajar en un conjunto para la unidad del cuerpo de Cristo. Amén, amén. Mis amados hermanos, ya hemos escuchado, ¿verdad?, algo de, pudiéramos estar toda la noche tocando, ¿verdad?, acerca de este tema, pero pues no podemos. Ahora no quiero finalizar, debo decir, sin dejar aquí unas lecturitas que saqué aparte del tema, donde dice: ya basta, en Testimonios 1, 2:27, ya basta con la actitud servir de los ministros nominales y con suavizar las verdades definidas que reprochan el pecado. Pesan terribles ayes sobre los que predican la verdad, pero no son santificados por ella. En estos días que vienen, justamente antes de que Cristo vuelva por segunda vez, los fieles predicadores de Cristo, o sea, sus ministros, tendrán que dar un testimonio todavía más directo del que fue dado por Juan el Bautista. Tienen ante sí una obra de responsabilidad e importancia. Dios no reconocerá como sus pastores a los que hablan únicamente cosas agradables. Desde la caída de Satanás, que fue una vez exaltado como ángel de gloria, los ministros han caído a través de la exaltación, hermanos. Todos los pastores que trabajan a las órdenes del Pastor Supremo poseerán sus características, serán mansos y humildes de corazón. Los que ocupan puestos de responsabilidad no deben pensar que su importante cargo los convierte en hombres de juicio infalible. Mis amados hermanos, una lectura que me tocó. Amén. Que Dios nos ayude, ¿verdad?, a entender. Y ahora nosotros que estamos trabajando, los siervos y siervas de Dios, ¿verdad?, haciendo obra, que aprendamos de nuestro mayor ministro, Cristo Jesús. Él nos está dando, ¿verdad?, las herramientas, o nos ha dado las herramientas para trabajar como siervos de Dios y atraer almas. Tiene que haber sencillez, tiene que haber humildad. Reconocer que sin Cristo no somos nada y que si Jehová no edificare la casa, en vano trabaja los que la edifican. Mis amados hermanos, Dios les bendiga rica y poderosamente, hermano Eliezer y hermano Eduardo. Esperamos, ¿verdad?, que no sea esta vez nada más que los tengamos. Vamos a pedirle a cada uno una oración para finalizar, por favor. Hermano Eliezer y luego el hermano Eduardo. Sí, amén. Oremos. Amante y poderoso Padre Celestial, en esta hora de la noche, nuestro Dios, después de haber hablado de tu palabra y aquellos que han estado escuchando, queremos ponerlos en tus manos, nuestro Dios, para que, como dice el escrito inspirado, ya basta de ser engañados por gente que solo se aprovecha de tu evangelio y de tu verdad eterna, se aprovecha de otros para engañarlos. Pedimos discernimiento espiritual, nuestro Dios, por aquellos hermanos que están batallando por salir del engaño, salir de la Gran Babilonia, de las instituciones caídas, de las apostasías que hoy existen en la Corporación Adventista, de ministerios de sostén propio falsos que también están haciendo su obra y su parte en el engaño. Ayúdanos a discernir la verdad pura y santa tal cual es en Jesús. También te pido por aquellos que son ministros tuyos de tu verdad, que puedan santificar su vida en el temor tuyo, que si están llevando un mensaje con vidas no santificadas, mejor sean apartados, nuestro Dios. Es triste que muchos reciben un mensaje de embajadores falsos y luego cuando sus vidas son descubiertas, aquella obra se viene para abajo y muchas almas quedan desorientadas, entristecidas y sienten que toda su experiencia ha sido un fracaso. Te pedimos pues, nuestro Dios, que tú que eres el gran pastor divino y que enviaste a tu Hijo Jesucristo para guiarnos al redil verdadero,
puedas seguir guiando tu pueblo en esta hora de profundas tinieblas. Sabemos que el papado, el protestantismo apóstata y el paganismo se están uniendo para engañar al mundo entero, pero tú también tienes atalayas fieles que están anunciando a tu pueblo todo pecado, todo engaño. Ayúdanos pues a santificar nuestras vidas en la obediencia a tu santa ley y a que siempre permanezcamos por la línea de la verdad, no importa, venga lo que venga, aún así los cielos se desplomen, nos mantengamos de parte de la justicia glorificando tu santo nombre. Pedimos todo esto por los méritos de Cristo Jesús, nuestro amante Salvador. Amén. Amén. Te damos gracias, amante Señor, porque grande es tu misericordia y tu verdad, que nos muestras y nos ayudas por medio de tu santa y divina palabra, cómo nosotros poder distinguir a un falso ministro del verdadero ministro. Y pedimos también que tú puedas perdonar nuestros pecados. Es grande la responsabilidad que tú has puesto en los que tú has llamado, Señor, pero pedimos que tú nos des las fuerzas a todos los que nos están escuchando y deseen participar en la viña del Señor, que tú puedas capacitarnos, que puedas santificar nuestras vidas para que vivamos de acuerdo a tu santa y divina palabra y tu santa ley. Y así ser testimonios vivientes de que nuestro Señor Jesucristo ha renovado nuestros corazones, que podamos ser esos instrumentos que den una amonestación al mundo, Señor, que no tengamos miedo de perder nuestros bienes, nuestras cosas, nuestra vida misma por causa del Evangelio, sino que avancemos firmemente venciendo las potestades de las tinieblas en nuestro Señor Jesucristo, porque separados de Él nada podemos hacer, pero en su amor y en su justicia somos más que vencedores. Pedimos que no te olvides de tu pueblo que está en Babilonia, Señor, que lo puedas sacar, que la luz pueda brillar en sus corazones y en sus mentes, para que puedan reconocer esa voz del pastor divino y venir al redil nuevamente a su encuentro. A nosotros acompáñanos, cuida de nuestros familiares, de nuestros amigos, de todos los hermanos que nos escuchan. Tu Espíritu Santo pueda tocar sus corazones para ser renovados y transformados. No somos dignos, Señor, de pedirte nada, pero lo pedimos en la sangre de nuestro Señor Jesucristo, para quien es honra y gloria por todos los siglos. Amén. Amén. Amén, amén. Gracias, mis amados. Dios les bendiga. Y meditemos en este mensaje y en el himno 110. Ama al pastor sus ovejas con un amor paternal. Ama al pastor su rebaño con amor sin igual. Que Dios nos bendiga y Maranata, el Señor viene. Que descansen, mis amados.